Vamos a ver ahora el músculo psoas mayor. Normalmente se une no se confunde, pero psoas ilíaco. Se va unido al ilíaco, por lo tanto se entiende el psoas como el psoas ilíaco. Son dos músculos diferentes que sí que es verdad que comparten la inserción común en el trocánter menor, la inserción distal, pero son diferentes músculos. Se puede analizar de manera diferente, aunque es bastante lógico que su acción vaya muy parecida. Vamos a analizarlo, vamos a describirlo. Tiene origen a diferencia del ilíaco, este ya salta, no se queda en la pelvis, salta a la columna, por lo tanto es un músculo que controlará la columna. Va a parar a las apófisis transversas y cuerpos desde T12 hasta L4, L5. Y la inserción distal va a parar al mismo lugar donde iba el ilíaco, al trocánter menor del fémur. Vamos a verlo ahí. Aquí, disculpad, pero no teníamos más esto, con lo que aquí vemos prácticamente L4, L5, pero esto sube desde T12, L1, L2, tocando cada uno en su lado, la parte anterolateral del cuerpo y apófisis transversas hasta llegar a el trocánter menor. ¿Ok? Vamos a verlo ahora en relación a su mecánica. Evidente, seguimos con el plano sagital, la flexión como principal, son músculos potentes flexores de cadera. Respecto al eje AP, pues ya no tienen tanta mecánica, estamos en lo mismo, con los músculos, conjunto de músculos aductores, su preferencia es de plano frontal, y la flexoextensión cambiaban, invertían su acción. Aquí prácticamente poca mecánica, pasa muy cerca. Al ser ligeramente más medial, puede ser que tenga algo más de mecánica en ADD que el ilíaco, ahora lo veremos. En eje SI de referencia pelvis, bueno, también va un poco más hacia adentro que incluso que el ilíaco, con lo que puede contribuir a la DD horizontal. Y estamos en lo mismo en el eje SI de referencia fémur. Puede parecer loco, pero es rotador interno. Poca mecánica en la rotación, pero interna, poca coplanaridad. Pero si analizamos mecánicamente, como habéis visto antes, nos sale también que es rotador interno, no mucho. Aunque vuelvo a lo mismo que en el músculo ilíaco, por su inserción en el trocánter menor, aunque se estire un poco al hacer rotación interna, luego al hacer flexión está más mecánicamente dispuesto para mecanotransducción, para deformarse y para mantener fuerza en ese plano sagital desde posiciones de rotación externa. Podemos ver también que este músculo tiene mecánica sobre la columna. Es lógico, hemos visto que salta las vértebras desde T12, L4, L5, por lo tanto tendrá control sobre ellas. Específicamente, no su plano prioritario, está claro que donde tiene más momento, donde vamos a conseguir más deformación de este músculo es trabajando en el plano sagital en la cadera, pero al mismo tiempo que controla y mueve la cadera, mantiene control sobre las articulaciones vertebrales, sobre las vértebras, ¿no? Así como el ilíaco no lo hace, siempre tenemos, esto pasa con los isquios, ¿no? La cabeza corta no salta la cadera, salta solo la rodilla, pero hay una otra fibra que además de controlar la flexoextensión de rodilla, controla la cadera, ¿no? Pues algo parecido, esos músculos que de manera biarticular lo hacen, pues tiene su sentido. Es complejo porque es la interacción de todos los músculos, pero pueden permitir ayudar a controlar o mover una articulación al mismo tiempo que otra la mantiene en determinadas posiciones, o ayuda a otros músculos a su trabajo, ¿no? Este es interesante ver, es una locura querer entenderlo todo de cómo funciona, pero es interesante ver cómo en las acciones conjuntas de toda la cadena anterior, donde flexionamos la cadera y flexionamos la columna, este músculo puede ayudar mucho a generar toda esa distribución de fuerzas entre cadera y columna, está claro, luego con el resto de músculos de la columna, ¿no? Puede ser flexor, sobre todo en flexión, cara mecánica, pero podría, según las fibras más posteriores y en posiciones de extensión, invertir un poco su acción. No es su plano prioritario, está claro, pero sí que sobre todo va a ayudar mucho a mantener la estabilidad en la columna, en el plano frontal y en el plano sagital, ¿no? Sobre todo en mantener esta distribución de fuerzas de vértebra a vértebra, tener en cuenta que es el único músculo que anteriormente controla vértebra a vértebra. Los músculos anteriores del resto del tronco son músculos del tronco, no son músculos directamente vertebrales. Ni el recto abdominal toca directamente la columna, toca el tronco y toca la pelvis, y la gente mueve la columna a través de las fuerzas que generan en esos puntos de inserción, ni lo hacen los oblicuos. Por lo tanto, es el único músculo que anteriormente controla los niveles individuales vertebrales. Es interesante verlo porque puede ser interesante entender la tendencia de este músculo o la importancia de este músculo en el control
el control vertebral, ¿no? Respecto al eje AP, no es mucho, pero puede hacer ligera, está colocado en un lado, con lo que puede hacer ligera flexión al mismo lado, ipsilateral, y respecto al eje SI puede hacer ligera rotación también al mismo lado. Cuando analizamos las líneas de fuerza, por su posición puede ayudar un poco a llevar las vértebras hacia ahí o llevar la pelvis respecto al tórax hacia el otro lado, que sería rotación homolateral. No es mucho, está muy orientado dentro del sagital, poco transversalizado, pero algo puede contribuir a ello. Es una pequeña dirección de fibras en el plano transversal. Vamos a verlo en 3 dimensiones. Podemos verlo aquí en 3 dimensiones. Podemos ver su punto de inserción en el trocánter menor, su punto de inserción en las vértebras y en las apófisis transversas. Si nos colocamos un poquito aquí, lo podemos ver cómo llega a tocar transversas y toca esto. Si nos colocamos de lado, podemos ver que es muy parecido al psoas, redirección, pierde aquí la pelvis, por lo tanto esa es la dirección real sobre la flexo-extensión. Buena mecánica para generar flexión de cadera. Respecto a ABD-ADD, vemos que es muy cerca del eje, pero algo más medial, incluso si me meto más hacia DD ganaría algo de DD, pero puede ser que en ABD se desplazara un poco hacia afuera y perdiera esa capacidad de DD. Muy poca mecánica en este plano, no es un plano prioritario. Y respecto al SI es difícil de verlo, hay que hacerlo como lo hicimos nosotros, cortando así, haciendo locuras un poco. Upa, ahí. Es difícil ver cómo, aunque pase por aquí, el eje pasa por otro lado y lo que es capaz de hacer es pasar por dentro del eje. No mucho, menos que el ilíaco, es más medial, por lo tanto, menos que el ilíaco. En algunos casos podría ser que pasara tan cerca que no fuera nada, pero si puede haber que la tendencia, el eje no está aquí, mucha gente confunde el eje aquí, entonces se piensa que es rotador externo. Cuando pivota sobre un eje diferente a lo que la gente se cree, el eje diafisiario no tiene que coincidir con el eje mecánico. El eje mecánico pasa por otro lado, por lo tanto es muy viable que pase por aquí y pueda ser ligeramente rotador interno. Bastante menos, y puede ser que en algún caso no lo sea, pero desde luego que no es rotador externo. Podemos ver también lo que puede hacer sobre la columna. Aquí es difícil de ver, pero si el eje lateromedial ronda más o menos esto, si flexionar en extensión pudiera pasar, tiene poca mecánica sobre el lateromedial, pasa muy cerca del eje, pero podría contribuir ligeramente la flexión cuando flexionamos, podría ligeramente la extensión cuando extendemos. Difícil de, bueno, el AP se ve claro porque si está aquí podría ayudar a la flexión lateral, y el SI es muy complicado de poder ver, pero por la distribución mecánica vamos a coger la línea de fuerza que va, esta ya no nos interesa, aquí es la línea de fuerza que conecta vértebras con pelvis, y en esta línea de fuerza podemos ver que en algún caso me puede ayudar a esta rotación homolateral.